La multitud de la plaza frente al Palacio de Buckingham se paralizó. Los turistas que hace un minuto habían estado riendo, haciendo fotos y grabando vídeos para las redes sociales, ahora miraban fijamente la escena que se desarrollaba ante ellos. Un hombre alto vestido con un chándal negro estaba de pie a unos centímetros de la cara del guardia real, mirándole directamente a los ojos. Era Dance Truano Larsen, un campeón estadounidense de artes marciales mixtas, un luchador que había ganado decenas de combates por KO. Sus vídeos con consejos sobre defensa personal callejera real tenían millones de visitas. Sonrió y lanzó una mirada burlona: solo sois maniquíes, no luchadores. ¿La apuesta? Un puñetazo y este guardia ni se moverá. Su cámara ya estaba filmándolo todo con una cámara profesional. El plan era sencillo: demostrar al mundo entero que los guardias reales británicos no son más que piezas de museo. Pero nadie esperaba que hubiera otra persona entre la multitud. Alguien que no permitiría que esto sucediera. Keanu Reeves. Sí, era él. Lo que ocurrió a continuación conmocionó a todo el mundo. El Palacio de Buckingham brillaba a la luz de la mañana, sus puertas doradas reflejaban los rayos del sol, creando un efecto casi de cuento de hadas. Como de costumbre, la Guardia Real estaba de pie ante la puerta, alta, inquebrantable, como tallada en acero. Los turistas hacían fotos, los blogueros grababan vídeos y la multitud bullía de emoción. Pero esta vez, entre los visitantes ordinarios, había alguien que iba a perturbar la paz. Vince Truano Larsen. Una estrella estadounidense de las artes marciales mixtas, 3 veces campeón de la UFC, conocido por su técnica brutal. Tenía un golpe capaz de noquear a un oponente en 3 segundos. Sus vídeos como derrotar a cualquiera con un puñetazo tenían millones de visitas. Hoy tenía que demostrar al mundo entero que los guardias reales británicos no son más que maniquíes con uniforme. Que, ni siquiera se mueven, se rió Vince mientras rodeaba al guardia que estaba en la puerta. Su cámara ya estaba filmando, captando cada movimiento. El guardia, un hombre alto con uniforme rojo y sombrero de piel de oso, no reaccionó. Chicos, mirad esto. Vince se volvió hacia la cámara: imaginaos que esta es vuestra seguridad. ¿Y si se produce un ataque real? Su mano avanzó a la velocidad del rayo, dirigiéndose directamente al pecho del guardia. De repente, basta. La voz sonó tan afilada como la hoja de una espada. Un hombre con chaqueta negra salió de entre la multitud, con paso seguro pero no agresivo. Keanu Reeves. Sí, el mismo Keanu Reeves. Sus ojos oscuros miraron directamente a Vince. Tranquilos. Pero había poder en esa calma. Esto no es una película, amigo, sonrió Vince irónicamente mientras se acercaba. ¿Quieres intervenir? Quiero que pares. La multitud se paralizó. Todos los teléfonos estaban ya encendidos, todo el mundo quería filmar lo que estaba ocurriendo. Y entonces, Vince atacó. Un movimiento brusco, rápido como un rayo. Su brazo relampagueó hacia adelante, apuntando directamente al pecho de Keanu. Se hizo el silencio. Nadie tuvo tiempo siquiera de gritar. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El puño de Vince voló hacia adelante a la velocidad del rayo. Su puñetazo fue perfecto, el ángulo correcto, máxima precisión, potencia perfeccionada durante años de entrenamiento. En otro momento, habría golpeado a Keanu Reeves justo en el pecho. Pero Keanu ni siquiera pestañeó. Solo en el último momento dio un ligero paso hacia un lado, esquivando por milímetros. Larsen sintió que su puño silbaba en el aire, errando el obstáculo. La pérdida de equilibrio fue instantánea. ¡Zas! No fue el puñetazo de Keanu, sino el ruido sordo del pie de Vince deslizándose por el pavimento mientras intentaba salvar el equilibrio.
Su confianza se resquebrajó. La multitud se estremeció. Alguien susurró, «¡Mierda!». Larsen se dio la vuelta, con los puños aún más apretados. No estaba acostumbrado a esto. Sus puñetazos siempre daban en el blanco. «Solo eres un actor», resolló Vince. Kenu ladeó ligeramente la cabeza. «Pero no me atacaste». Y entonces Larsen comprendió. El guardia seguía inmóvil, con los ojos fijos en el punto distante. Ni siquiera reaccionó ante el conflicto que se desarrollaba frente a él. Pero algo había cambiado. Una presión en el aire. El aura de un hombre que sabe esperar. El guardia no era un objetivo. Era un depredador que esperaba el momento oportuno. Vince sintió que su propia adrenalina empezaba a actuar en su contra. Respiró hondo y miró a la multitud por un momento. La gente estaba de pie, conteniendo la respiración. No le miraban a él. Miraban al guardia. De repente, sin cambiar de posición, sin volver la cabeza, habló, «Este es el último aviso». Retirada. Su voz no era fuerte, pero cada palabra cortaba como el frío metal. Vince resopló nervioso. ¿O si no qué? Dio medio paso hacia adelante, intentando retomar el control de la situación. Kenu suspiró. «No querrás saberlo». Larsen apretó los puños. Pero ya era demasiado tarde. El guardia se desplomó. El momento en que una estatua cobra vida. Sin previo aviso, sin movimientos innecesarios, solo una explosión de poder. Su mano voló hacia adelante con la velocidad del rayo, y antes de que Larsen pudiera reaccionar, 2 dedos golpearon justo debajo de su esternón, donde se encontraba el nódulo nervioso. El golpe ni siquiera pareció fuerte. Pero el efecto fue instantáneo. Los ojos de Vince se abrieron de par en par, sintió que se le oprimía el pecho, como si algo en su interior le hubiera cortado el suministro de aire. Respiró convulsivamente. No podía respirar. El sistema había fallado. Su diafragma había fallado. Su cuerpo ya no le pertenecía. Entró en pánico. Se balanceó, de repente sintió las piernas como si fueran de algodón. Ni siquiera se dio cuenta de que había perdido el control. Su condición de campeón no significaba nada. El público jadeó. Su cámara, que lo había estado grabando todo hacía un segundo, bajó lentamente la cámara. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. Vince Ruano Larsen, un luchador que había ganado campeonatos y sobrevivido a los combates más duros, había sido derrotado de un puñetazo. Kenu Reeves estaba a su lado, con la mirada imperturbable. Se inclinó más hacia Larsen y le susurró suavemente, «Te lo advertí». Pero Larsen no le oyó. Estaba ocupado con el proceso más importante de su vida. Intentaba aprender a respirar de nuevo. El mundo se reducía a un solo pensamiento, respirar. Vince Ruano Larsen era un campeón. Soportó golpes brutales, pasó por el dolor, entrenó hasta sangrar. Sabía luchar, sabía ganar. Pero ahora no podía respirar. Su cuerpo no obedecía. Su diafragma parecía paralizado, como si un torno invisible le oprimiera el pecho. Solo oía su propio resuello, entrecortado por el pánico. Se le doblaron las rodillas. La conciencia empezó a desvanecerse. Y el guardia ya había vuelto a su posición anterior, inmóvil de nuevo. Como si no hubiera pasado nada. Larsen no podía creerlo. Era un campeón, un dios del ring. Si perdía, era por errores. Pero esto no era un error. Era un veredicto. A los ojos de la multitud, ya no parecía un cazador. Era la presa. Kenu estaba a su lado, observándole atentamente. Su rostro permanecía neutral,
pero había algo en sus ojos que Larsen no quería ver. Lástima. De repente, una mano le agarró por los hombros. Alguien le ayudaba a sentarse en el banco. Respira, la voz era tranquila y segura. Larsen no se dio cuenta inmediatamente de quién era. Tenía la vista borrosa. Se le escapó un débil sonido. Sintió que sus pulmones por fin aspiraban aire. Fue como romper la superficie del agua tras una larga inmersión. Estuvo a punto de asfixiarse. Su propio cuerpo acababa de negarle un derecho básico, el derecho a respirar. Y todo por un golpe. Alguien susurró entre la multitud, eso ha sido espeluznante. El cámara de Larsen se quedó con la cámara bajada. No filmó. No quería dejarlo en su memoria. Larsen levantó la vista. El guardia permanecía inmóvil. Como si no hubiera pasado nada. Si antes Larsen lo había visto como un simple maniquí, un simple adorno, ahora veía algo más. Algo peligroso. Algo que no comprendía. ¿Cómo? Larsen consiguió por fin sacar las palabras. Se le hizo un nudo en la garganta de vergüenza. Tuvo que tragarse el hecho de que delante de la multitud, delante de las cámaras, delante de todo el mundo, le habían destruido sin esfuerzo. Quería una explicación. Pero nadie se la dio. El guardia no le miró. Kennu sí lo hizo. ¿Has entendido algo? Su voz era tranquila pero profunda. Larsen intentó responder, pero no sabía qué decir. Por primera vez en su vida, su confianza se hizo añicos. Lleváoslo, la voz del guardia sonó indiferente, como si hablara de algún objeto doméstico. Esto destruyó a Larsen por completo. Ya no lo veían como una amenaza. Le veían como un problema que había que apartar. Y él no podía hacer nada al respecto. Porque no era la persona más peligrosa. No era peligroso en absoluto. Vince Trueno Larsen estaba sentado en el banco, secándose la frente sudorosa. Aún le temblaban las manos. Aún no podía creer lo que había ocurrido. Por primera vez en su vida, no solo había perdido. Le habían destruido. Con un solo movimiento. Con un puñetazo. Las cámaras seguían rodando, pero no con triunfo, como él había planeado. Grababan su vergüenza. Un campeón roto. Aún le dolía el cuerpo, aunque el puñetazo del guardia había sido perfectamente certero, sin excesiva agresividad. Larsen sabía que había sido controlado. Pero lo peor es que el guardia ni siquiera cambió de expresión. Esto no era un incidente para él. Era solo una rutina. Mierda, murmuró Vince, jadeando como un pez en la playa. Su equipo se quedó quieto, en silencio. Nadie intentó apoyarle. Todos sabían que lo que había ocurrido cambiaba las reglas del juego. Vince Larsen ya no era invencible. Una voz llegó desde un lateral. ¿Lo has entendido? Vince levantó lentamente la cabeza. Kennu Reeves. Estaba justo delante de él, con la misma calma increíble, la misma confianza sin esfuerzo que irritaba y a la vez inspiraba respeto. Larsen apretó la mandíbula. No sabía qué decir. Kennu se sentó a su lado, cruzándose de brazos. Mucha gente cree que las artes marciales son solo técnica, fuerza, velocidad. Pero se trata de la mente. Vince se quedó callado. Atacaste a un hombre al que no entendías. Y pagaste por ello. El guardia seguía allí, inmóvil, como si no hubiera pasado nada. Pero ahora Larsen le veía de otra manera. No era solo un soldado. Era un guerrero. Un hombre que podía soportar con calma cualquier provocación. Pero si cometes un error, será el último. Vince se frotó lentamente el pecho, donde aún permanecía el dolor fantasma del golpe. Esto,
No es una técnica, susurró, dándose cuenta por fin. Kennu asintió. Era experiencia. El silencio se prolongó. Larsen miró al guardia. Y comprendió, la diferencia entre ellos no estaba en la fuerza física. Estaba en la psicología. Vince era boxeador. Demostró su fuerza luchando. Pero estas personas sabían cuándo y cómo utilizar su poder. Y esta vez se lo recordaron. Vamos, dijo Kennu, poniéndose en pie. Vince no discutió. Se levantó lentamente, ya no irradiaba su agresividad habitual. Y la multitud lo vio todo. Vince Larsen había venido a humillar a alguien. Pero él mismo se fue con el humillado. Vince Truano Larsen dio unos pasos inseguros hacia adelante, sintiendo cientos de ojos clavados en él. La multitud ya no le veía como un campeón invencible. Veían a un hombre que había cometido un error de cálculo. El cámara seguía sujetando la cámara, pero le temblaban las manos. Sabía que si publicaba esas imágenes, la leyenda de Larsen quedaría destruida. Kennu se quedó quieto, sin decir una palabra. No había ganado ni perdido nada, solo había dado a todos la oportunidad de comprender. Pero la cuestión era otra, ¿lo entendía Larsen? Vince se dio la vuelta y volvió a mirar al guardia. Ni siquiera le devolvió la mirada. Como si no hubiera pasado nada. Y eso fue lo que acabó con Larsen. Yo. Vince abrió la boca, pero no encontró palabras. Toda su vida había estado luchando por el reconocimiento. Había estado demostrando que era el mejor. Pero ahora, aquí estaba un guerrero para quien la victoria no importaba. El guardia no buscaba la gloria. No grababa vídeos. No exhibía sus técnicas. Simplemente estaba allí. Y eso era suficiente. Vince apretó los dientes. Su leyenda había quedado atrás. En su lugar había una lección. Saludó con la cabeza al guardia. No como un rival, no como un hombre derrotado. Como alumno. El guardia no respondió, porque no lo necesitaba. Larsen respiró hondo y se alejó sin mirar atrás. La multitud guardó silencio. Porque todo el mundo lo entendía. Y el guardia seguía allí de pie, inmóvil. Ganando sin luchar. El final. ¿Fuego que te ha parecido? ¿Fue un final impactante? Símbolo de choque.